Buenos días, hermanos. Volvemos a nuestro estudio ya avanzado de la carta de Santiago, una carta que desde luego está siendo sorprendente. A mí me está sorprendiendo mucho y el Señor me está hablando también en lo personal mucho con este estudio. Estuvimos estudiando hace unas semanas la primera parte del versículo 3 de Santiago, en el que estuvimos hablando de la lengua y de cómo esta lengua, nuestra boca, nuestro hablar debe tener coherencia con nuestro actuar y con nuestra fe. Decíamos que la lengua puede ser muy peligrosa y que incluso es muy difícil llegar a dominarla. Pero decíamos también que podemos hacerlo solo con la ayuda de nuestro Señor. Y también decíamos en el primer capítulo, en nuestra introducción a la carta de Santiago, que es una carta de tipo sapiencial, de sabiduría. Y precisamente de eso habla la segunda parte de este capítulo, de la sabiduría. Así que sabemos que el tema de Santiago es la madurez espiritual, cómo podemos llegar a ser maduros en el Señor. Y por lo tanto Santiago trata varios temas tratando esto. Y decíamos, por lo tanto, la última vez, que no podemos ser maduros, cristianos maduros en el Señor, si no controlamos la lengua, si no hay coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos, si nuestra lengua la usamos para maldecir y para bendecir. Y aquí Santiago ya en esta segunda parte va a empezar a hablar de la sabiduría tal cual y hará una comparación entre una falsa sabiduría y una sabiduría auténtica. Por lo tanto, nos llamará a la coherencia en cuanto a nuestra sabiduría, reconociendo que la sabiduría es el saber vivir. Quizás un filósofo diría el arte del buen vivir. No lo sé, no soy filósofo. Pero la sabiduría es qué hacemos con el conocimiento que tenemos, qué hacemos en nuestro diario vivir, cómo nos movemos, cómo transitamos por la vida, en el trabajo, en los estudios, en las diferentes etapas de nuestras vidas, en los diferentes lugares en los que estemos, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros hermanos, etc. Por lo tanto, es muy importante que como cristianos entendamos lo que es la sabiduría. Así que te invito a abrir tu Biblia en Santiago 3, del 13 al 18. Poquitos versículos, pero versículos con muchísimo contenido. Y vamos a empezar, por supuesto, con una oración, como no puede ser de otra manera. Padre, reconocemos nuestra necesidad de seguir creciendo en ti, de madurar, Señor, poco a poco, de ser transformados y moldeados por ti, Señor. Oh Padre, queremos ser personas maduras en ti, que Señor, cada vez se parecen más a ti, que son buenos representantes tuyos, Señor. Somos tu iglesia y, Padre, por lo tanto, estamos a disposición tuya. Haz con nosotros lo que tú quieras. Dinos, Señor, lo que tú quieras decirnos. Y, Padre, que no se hablen palabras de hombre hoy. Padre, que todo lo que escuchemos esté cimentado, fundamentado y que sea tu palabra, Señor. No nos muevas a un lugar si tú no vas delante, Señor. Y manténnos donde tú quieras siempre en tu presencia, oh Padre. Y en total humildad y con total reconocimiento de tu soberanía nos acercamos a ti, pidiéndote que nos hables, Señor. Callamos ante ti. Habla tú, oh Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues vamos a leer estos 5 versículos que estaremos estudiando hoy. Dice Santiago 3, del 13 al 18. Si entre vosotros alguien se precia de sabio o inteligente, que lo demuestre con su buena conducta, por medio de sus obras hechas con la humildad propia de la sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no tenéis de qué sentiros orgullosos y estáis faltando a la verdad.
No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de maldad. Pero la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es imparcial y sincera, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. ¿Qué versículos más directos? Nos habla de esa falsa sabiduría, como dijimos al principio, y de esa sabiduría correcta, esa sabiduría genuina. Y cuando vemos el origen de la falsa sabiduría, vemos que es denominada como tres formas: terrenal, animal y diabólica. Versículo 15. Terrenal no viene de Dios. Animal viene de la carne del hombre. Y diabólica, contrario a la sabiduría genuina, que viene totalmente de Dios. Con esta pequeña pero dura descripción, Santiago nos recuerda cuáles son nuestros enemigos: el mundo, la carne, el diablo. Pues la falsa sabiduría viene del mundo, de la carne y del diablo. Por lo tanto, ¿qué esperamos del fruto de esta falsa sabiduría? Bueno, Santiago nos dará varios adjetivos que van a describir esta falsa sabiduría. En primer lugar, esta falsa sabiduría es totalmente incoherente con lo que nosotros predicamos. ¿Entre vosotros alguien se precie de sabio o inteligente? Que lo demuestre con buena conducta, por medio de sus obras hechas con la humildad propia de la sabiduría. Decimos ser sabios e inteligentes, que nuestras obras lo demuestren. Otra vez, como siempre, constantemente, Santiago llamándonos a una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si decimos ser sabios e inteligentes, tenemos que dar fruto de la sabiduría genuina, no de la falsa sabiduría. Porque el fruto de esta falsa sabiduría, en primer lugar, en el versículo 14, es envidia amarga. O como lo pone Reina Valera del 60, celos amargos. Es interesante, Santiago no tiene suficiente con decir esto produce celos. No, le da incluso otra descripción: celos amargos. Una persona que vive esta falsa sabiduría no puede vivir en paz. No puede vivir con los que le rodean porque está corrompido por los celos. Celos que le amargan su vida y la vida de los demás. Y qué fuertes son los celos que poco a poco nos van destruyendo. Pues hermanos, si seguimos la falsa sabiduría, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, los celos nos dominarán. Y también dice que produce contención. Literalmente está hablando de una ambición. Ahora, no es que en el castellano la palabra ambición sea del todo malo, pero es que cuando vamos a lo que realmente está diciendo es una ambición egoísta, totalmente centrada en nosotros mismos. No es una ambición que te lleve a mejorar. No, igual que los celos, busca su propio bien, causando divisiones y pleitos. Estas dos características de la falsa sabiduría, que son los celos amargos y la contención, la rivalidad en el corazón, son puro egoísmo. Son puro egoísmo. Por lo tanto, esta falsa sabiduría nos llama a centrarnos en el yo, en mí mismo, no en el Señor, no en mi prójimo, en mí mismo.
y en lo que yo quiero y porque lo quiero yo. En mi voluntad y no la de Dios no somos moldeados, por lo tanto, por el que decimos que es nuestro Señor, si somos siervos de la falsa sabiduría. No podéis decir que sois sabios si tenéis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón. No tenéis de qué sentiros orgullosos y estáis faltando a la verdad. O como dice Reina Valera del 60, en vosotros habrá entonces jactancia y vuestra mentira es contra la verdad. Estoy parafraseando. Esta falsa sabiduría, como hemos dicho, se centra en uno mismo. Es totalmente egoísta. Y de la misma manera hace que te ciegues a la verdad. No es algo de lo que debamos enorgullecernos. Pero en cambio, el que sigue la falsa sabiduría se enorgullece en ella. Está distraído, está confundido entre quizás lo que es la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría solo viene de Dios y la sabiduría es el saber vivir. La inteligencia puede ser conocimiento, pues puede ser conocimiento útil o no mucho, pero es conocimiento. La sabiduría nos permite dar buen uso al conocimiento que tenemos. Y estoy seguro que conoces a alguno que es muy inteligente, pero poco sabio. O alguien que quizás no ha tenido recursos y quizás no tiene mucha formación o mucho conocimiento, pero en cambio es muy sabio. Y es que la una no lleva a la otra. En cambio, el que sigue la sabiduría falsa, él se enorgullece. Se cree inteligente y sabio, pero es mentira. Si seguimos la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, no tenemos nada por lo que enorgullecernos. La sabiduría falsa te hace creer que eres Dios. Te eleva en tu percepción a un puesto casi divino. Pero lo cierto es que lo que ésta hace en nosotros es esclavizarnos al pecado y al yo. ¿Cómo engaña la falsa sabiduría? Porque dice Santiago que es mentira contra la verdad. Es estar faltando a la verdad. La sabiduría humana en sí misma es mentira. Te hace ver como alguien importante cuando no es cierto. Te hace ver como el más importante, mejor dicho. Pretende ser como la sabiduría divina, pero envanece a todo aquel que vive en ella. Y hermanos, si esta sabiduría es falsa y pretende ser verdadera, en otras palabras, miente sobre su naturaleza, ¿qué podemos esperar de alguien que sigue, que la vive? Pues si esta sabiduría es falsa y mentirosa, esta persona no tendrá amor por la verdad. Estáis faltando a la verdad, dice Santiago. Si decimos ser sabios e inteligentes, pero no nos comportamos conforme a la palabra de Dios, estamos faltando a la verdad. Si decimos ser sabios e inteligentes, pero no cumplimos con la palabra de Dios, nuestra mentira está contra la verdad. Y nos cegaremos en el yo y no buscaremos el bien de los demás. Por lo tanto, cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado con la falsa sabiduría. Y es interesante que en el versículo 16 Santiago vuelve a repetir estas dos características egoístas de la falsa sabiduría: los celos y la contención. Pero esta vez estos traen compañía, traen la perturbación y la obra falsa. Los celos y la contención. Estas características del egoísmo, del amor y de la idolatría al yo mismo traen perturbación, que quiere decir desorden o confusión, y traen obra perversa, toda clase de maldad. Me gusta cómo lo pone la versión de la palabra. Dice que trae maldad sin límites.
En pocas palabras, la falta de la sabiduría auténtica produce maldad, porque no viene de Dios. Me gusta mucho lo que dice Proverbios al respecto. Y es que Proverbios es un libro dedicado a la sabiduría, precisamente. Son proverbios que recoge Salomón y tienen muchísimo eco en la epístola que estamos estudiando. Y dice Proverbios 8, donde la sabiduría es personificada, es tratada como si fuese una persona. Dice la sabiduría en el 8, 12 y 13. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Por lo tanto, estamos viendo que la sabiduría genuina, la que viene de Dios, personificada en Proverbios, aborrece precisamente las características de la falsa sabiduría. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, no sigamos esta falsa sabiduría que viene del hombre, que viene del mundo, que viene de la carne y que viene de Satanás. Pero por otro lado, si tenemos la falsa sabiduría, también tenemos la sabiduría genuina. En cuanto al origen de la falsa sabiduría, dijimos que es totalmente contraria a Dios. Bueno, eso es porque la sabiduría genuina viene y es dada solamente por Dios. Dice Santiago que proviene de lo alto. Lo dice en el 15, lo dice en el 17. La sabiduría genuina viene de Dios, nace en Dios, es de Dios. Y por lo tanto, si esta es de Dios, su fruto será totalmente contrario a la falsa sabiduría. Y otra vez Santiago nos da una lista de características que acompañan a la sabiduría, en este caso la genuina. Una lista que, por cierto, se parece muchísimo a la descripción de 1 Corintios 13 sobre el amor, así como se parece muchísimo a Gálatas 5, el fruto del Espíritu, porque tanto el amor como el fruto del Espíritu, como la sabiduría, vienen dadas por Dios y son necesarias para conducirnos correctamente en los caminos del Señor. Por lo tanto, otra vez, en el primero de los versículos que estamos estudiando, dice que quien dice ser sabio debe demostrarlo con buena conducta y con humildad. Por lo tanto, es totalmente contrario a lo que acabamos de ver. A diferencia de la falsa conducta, esta realmente nos lleva a vivir una vida ordenada y buena, adornada por la humildad de Cristo, muy diferente a la falsa sabiduría. Quien dice ser sabio debe demostrarlo con buena conducta y humildad. Otra vez Santiago llamándonos a una coherencia con nuestros actos y con nuestras palabras, con nuestra fe y con nuestra vida. Y dice que esta produce mansedumbre. Si la sabiduría hemos dicho que es el uso correcto del conocimiento, de la inteligencia, la mansedumbre es el uso correcto del poder. ¿Y quién es, sino el mejor ejemplo de mansedumbre, sino Cristo? Dice que Él era manso y humilde. Tiene todo el poder del mundo, del cosmos, del universo. Y en cambio se presentó ante nosotros como alguien manso y humilde. Es lo que celebramos en estas fiestas. Es lo que celebramos en nuestra vida cristiana. No podemos ser mansos si no vivimos en sujeción a Dios. Si no tenemos esta sabiduría que proviene de Dios. Y debemos ser mansos. Dice también que esta sabiduría es pura. Si aquella buscaba el bien propio
y era mentirosa y buscaba engañar y buscaba lo suyo y buscaba simplemente el poder, etc. Esta no, esta es pura. Esta no es adulterada. No trae esas mentiras, esas malas intenciones ocultas. No, no, no. Esta es sincera y no busca su propio bien. De hecho, dice que es pacífica. Mientras que veíamos que la falsa sabiduría, la sabiduría del hombre, trae pleitos y división, dicho sea de paso, muchas iglesias han sufrido por esta falsa sabiduría pleitos y divisiones, pues todo lo contrario, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a ser personas pacíficas, personas que procuran la paz entre otros. Y hermanos, qué necesario son estas personas sabias en nuestras iglesias, que no dividen sino que unen en la paz de Dios. Por lo tanto, seamos personas sabias en Cristo Jesús. Y también dice que la sabiduría de Dios es amable, benigna y llena de misericordia. Yo personalmente he llamado estas tres características como la tríada del cuidado pastoral. Es amable porque no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Ama. Ama sin esperar algo a cambio, simplemente ama. Porque la sabiduría genuina viene de Dios y Dios es amor. Por lo tanto, si bebe de la fuente de amor, este es amor, este es amable. Es benigna porque busca el bien de otros. Es amable porque no busca su propio bien, es benigna porque busca el bien de otros. Esta palabra hace referencia a la capacidad de entender a otros, poniéndonos en su lugar y permaneciendo en la verdad, o siendo movidos por otros a la verdad. Un amor constante a esa verdad de Cristo en comparación a aquella que es mentira, que contradice la verdad, que está en contra. No, la sabiduría de Dios es benigna, ama la verdad y ama al otro. Su posición no es maleable, no es cambiante, como con la sabiduría humana que se mueve bajo mi voluntad. No, la sabiduría de Dios está firme, está cimentada siempre en nuestro Señor. Y por lo tanto busca ayudar a otros y busca su redención. Es amable porque no busca su bien propio. Es benigna porque busca el bien de otros, y está llena de misericordia porque se preocupa por otros. Igual que en las características anteriores, el que es sabio en el Señor vela por su prójimo. Tiene misericordia que le mueve a la acción, porque como hemos visto, la fe sin obras está muerta. Y como hemos visto, por lo tanto, debemos ser movidos a la acción. Es amable porque no busca lo suyo. Es benigna porque busca el bien del otro. Y está llena de misericordia porque se preocupa por otros. Benigno es el cuidado a los demás y la misericordia es el cuidado a aquel que no lo merece. Por lo tanto, necesitamos las dos. Qué importante es que como iglesia ejerzamos este cuidado pastoral, que seamos amables, que no busquemos nuestro bien propio, sino el de los demás, que seamos benignos, que nos ocupemos en el cuidado de los demás y que seamos llenos de la misericordia del Señor, una misericordia que nos mueve a la acción. Cristo es así. Y por lo tanto, una fe, una sabiduría en Cristo, una sabiduría de Dios, está llena de buenos frutos. Sigue diciendo Santiago, porque no podemos ser cristianos maduros si no damos buenos frutos.
Y para dar buenos frutos necesitamos la sabiduría de Dios. Qué importante es ir a la fuente. La sabiduría de Dios es sin incertidumbre. En otras palabras, la verdad. No tiene hipocresía. Es imparcial y sincera. No busca engañar al otro, busca su bien. No busca engañar para beneficio propio, busca la verdad por amor al otro. No es hipócrita, no dice algo que no es sincera. No pretende ser lo que no es. Sus características, como hemos dicho antes, son la buena conducta y la humildad. Y en el último versículo dice: y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. El resultado último de la sabiduría de Dios es la paz genuina, la paz de Dios. Y no puede haber crecimiento si no hay sabiduría de Dios. Y no podemos ser hijos de Dios y no buscar la sabiduría de nuestro Padre. Versículo 1, del 1 al 18, nos hablaba sobre vivir las pruebas y las tentaciones. Y no podremos sobrevivir las pruebas y las tentaciones si no tenemos la sabiduría de Dios. De hecho, precisamente en este capítulo encontramos: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente. El versículo 1 del 20 al 27 nos hablaba de ser hacedores de la palabra, pero no podemos ser hacedores de la palabra de Dios si no vivimos en la sabiduría de Dios. El capítulo 2 del 1 al 13 nos hablaba sobre practicar la verdad y ayudar a nuestro hermano, pero no podemos practicar la verdad y ayudar a nuestro hermano si no tenemos la sabiduría de Dios, porque es amable, benigna y llena de misericordia. El 2 del 14 al 26 nos hablaba sobre hacer buenas obras, pero no podemos hacer buenas obras si no tenemos la sabiduría de Dios. Y lo que estudiábamos hace poco sobre el control de nuestra lengua, pues hermanos, no podemos controlar nuestra lengua si no tenemos la sabiduría de Dios. Dicho en otras palabras y simplificándolo, no podemos ser creyentes maduros en la fe si no tenemos la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hermanos, sigamos la sabiduría de Dios. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios y Él la da abundantemente. Pero pidamos de esta sabiduría con estas características tan necesarias y tan bellas. Es importante que permitamos que el Señor examine nuestro corazón y que nos haga ver donde hemos querido controlar nosotros, donde hemos pensado que vivíamos la sabiduría de Dios, pero todo lo contrario, vivíamos la sabiduría humana. Reconocer nuestra total dependencia del Señor pasa por decir: no soy suficiente. La sabiduría que yo quiero, que yo quería tener, creía tener, es mundana, es de la carne y es diabólica, porque necesito la sabiduría de Dios. ¿Queremos ser una iglesia que cuida a los demás? Sigamos la sabiduría de Dios. ¿Queremos ser personas que impactan a todos aquellos que le rodean? Personas que son embajadores genuinos de la palabra de Dios, de la fe de Cristo Jesús mismo. Entonces vayamos a la fuente de la sabiduría. Oh Señor, reconocemos nuestra incapacidad, Padre. Padre, no queremos ser nosotros los que dicen cómo vivir,
sino que necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos esa sabiduría que nos enseña a vivir. Padre, necesitamos ser personas que cuidan a los demás. Debemos ser personas así. Somos llamados por ti a ser personas que aman con pureza, sin esperar nada a cambio. Padre, personas que buscan el bien y que aman la verdad y se fundamentan y se afirman y no sueltan la verdad, porque tu palabra es verdad y porque tú eres la verdad. Padre, personas que son llenadas por tu misericordia, porque, Señor, somos los primeros que necesitamos tu misericordia. Nadie merece tu salvación, en cambio tú la das a todo aquel que en ti crea, que la reciba. Cuán gran misericordia tienes, oh Señor. Llénanos de tu misericordia, oh Padre. Queremos vivir en humildad porque tenemos el ejemplo más grande de humildad, que es tu Hijo Jesús, quien siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a los hombres. Hoy te humillaste, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Padre, necesitamos tu sabiduría. Tenemos tanto que hacer y solo hay una manera de empezar, y es dependiendo de ti. Y es pidiendo que seas tú el que nos mueva y el que nos dirija, oh Señor. Sabiduría, Señor, sobre todo, danos sabiduría para saber estar hoy aquí, Señor. Mañana, pues donde tú nos tengas. Como iglesia, hoy aquí, Señor. Danos sabiduría para hacer luz, para hacer cuidado a todas las personas que nos rodean, Señor. Como personas, Señor, allá donde nos tengas, cuidar a los demás, amar a los demás con pureza de corazón. Oh Padre, que esa sabiduría tuya sea revelada a los demás por nosotros. Queremos ser tus canales, queremos ser tus herramientas de amor, Padre, de salvación para todo aquel que en ti crea. Así que, Padre, te glorificamos porque tú dices que si estamos faltos de sabiduría, podemos ir ante ti. Y, Señor, tú nos das sabiduría sin reproche, abundantemente. Gracias, Señor, porque nos ayudas a vivir, nos enseñas a vivir y nos diriges, oh Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús pongo a cada una de las personas que están aquí, presencial o por las redes sociales, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Llénales, Señor, cólmales de sabiduría. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y me gustaría terminar leyendo Proverbios 8, del 32 al 36. En el mismo capítulo que decíamos que la sabiduría es personificada, está hablando la sabiduría y dice: ahora pues, hijos, escuchadme. Dichosos los que guardan mis caminos. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Dichoso aquel que me escucha, dice la sabiduría, que vela a mis puertas cada día y guarda los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen aman la muerte. Sabiduría, sobre todo, busquemos la sabiduría del Señor. Que el Señor os bendiga.